Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, este espacio de análisis en 60 minutos de todo lo que usted tiene que saber respecto al mundo de la economía local e internacional. Mi nombre es Samuel Acosta, estoy gustoso de poder compartir con ustedes como cada mañana aquí desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo La Galería, en la planta baja, en la Torre 1. Usted puede venir a este lugar y compartir una reunión de trabajo, puede hacer oficina, puede hacer una reunión con clientes, un lugar ideal realmente como para hacer todo tipo de actividades laborales en este espacio súper distendido y agradable. Así que están todos invitados para conocer el Working de Credicentro. Gracias también a todo el equipo humano que trabaja intensamente como para poder ofrecer este producto informativo. Y como todos los días, nosotros arrancamos con una consulta a ustedes, nuestros queridos televidentes. Y en el día de hoy tenemos la siguiente pregunta. Estamos hablando sobre las nuevas restricciones sanitarias. Ustedes saben que desde el sábado estamos justamente con nuevas restricciones en una, no le quieren llamar fase 0, pero algo parecido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, las nuevas restricciones sanitarias, el impacto que tendrá sobre tus ingresos será de la siguiente manera. Y esto es lo que le preguntamos. ¿El impacto ustedes creen que va a ser fuerte, va a ser moderado, leve o no habrá impacto en el sector económico en el que usted se desempeña? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a los televidentes. Usted puede hacer un análisis un poco del rubro en el que usted trabaja y nos da su voto en @5DíasPY en el Twitter, y vamos a ir teniendo un poco la sensación de la gente de cómo está siendo afectada por estas nuevas restricciones de movilidad según lo ha dispuesto el gobierno desde el pasado sábado. También pueden votar y dejarnos sus comentarios en las redes sociales y al final del programa vamos a estar compartiendo los resultados finales. Vamos ahora a los indicadores del día. ¿Cuáles son los indicadores actualizados que tenemos de la jornada? Y arrancamos esta semana con un tipo de cambio a la baja. Se sigue depreciando el dólar respecto al guaraní. Vamos a ver cómo están los números. Tenemos a 6.350 guaraníes, está en la compra, a 6.470 es el precio en la venta. El real está a 1.100 guaraníes en la compra, a 1.200 guaraníes en la venta. El peso argentino está a 43 guaraníes en la compra, a 53 guaraníes en la venta. El euro está a 7.000 guaraníes en la compra, 7.800 guaraníes está en la venta. De esta manera entonces estamos viendo cómo se ha estado moviendo el tipo de cambio en la semana pasada y cómo está abriendo esta semana, en la que vamos a tener muy poca movilidad seguramente, porque obviamente hay pocas actividades económicas por Semana Santa. Vamos a mirar también cómo están los precios de los principales rubros agrícolas, los commodities, cómo se está moviendo el precio internacional. Podemos fijarnos un poco cómo abrió este lunes. Abrió a 515 dólares por tonelada. Hubo una reducción importante. Recuerden ustedes, la semana pasada esto estaba a 525. Fíjense, 10 dólares en solamente un par de días ha sido la variación para abajo en el precio del grano de soja, que está mostrando una volatilidad muy intensa en las últimas semanas, lo que también genera un poco de incertidumbre en el sector vinculado a este negocio. Ha tenido al cierre ha arrancado la jornada con un 0,72% negativo. En el caso del trigo también hubo una variación negativa, 226 dólares el precio de la tonelada, está 0,65 a la baja, arrancó este lunes. Lo mismo para el arroz, que estaba teniendo un comportamiento al alza en los precios en las últimas semanas, pero ahora arrancamos con un 0,46 abajo, 13 dólares está la tonelada el precio del arroz. Y un dato llamativo, también el caso del petróleo WTI, que es el petróleo de referencia para nuestra región. Esto se había alcanzado un valor máximo de 65 dólares el barril. Nosotros ya veníamos avisando de que eso también se estaba moviendo para la baja, y evidentemente así arrancó la semana con 58 dólares el barril. Es el precio del petróleo WTI.
disminuyó un 3,88% en su precio internacional, y hay que ir viendo cómo continúa la tendencia, porque también, al igual que la soja, está mostrando variaciones muy abruptas, o de repente sube mucho o baja mucho el precio y no hay una estabilidad en los valores internacionales que estamos observando en esos dos rubros muy importantes para la economía paraguaya, tanto la soja como el precio del crudo del barril. Vamos ahora también al mercado bursátil. ¿Cómo está el negocio de valores en la Bolsa de Asunción? Podemos mirar este anuncio muy interesante que se va a estar lanzando, bonos subordinados se van a estar lanzando en los próximos días por 5 millones de dólares. Esta es una operación que va a estar haciendo la financiera Solar, así que estamos mirando un poco las características de este bono. Son bonos subordinados por 5 millones de dólares que lo está llevando adelante la intermediaria es la casa de bolsa Cadiem. Esto va a tener cuatro series. Ustedes pueden observar, acá están cada una de las series. La serie 1 tiene una tasa de 5,50%. En realidad todas las series tienen la misma tasa, 5,50. El vencimiento es lo que varía un poco en cada una de esas series. Por ejemplo, en la serie 1 el vencimiento es al 2 de diciembre del 2030. En la serie 2 es el 2 de enero del 2031. En la serie 3, el 3 de febrero del 2031, y en la serie 4, 3 de marzo del 2031. Es la característica de estos bonos que van a estar siendo lanzados antes de que finalice este mes, esta semana, así que hay que estar pendientes. Aquellos que están interesados en invertir en títulos de deuda de la financiera Solar van a lanzar entonces al mercado esta semana 5 millones de dólares. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta nos metemos en el tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. En el análisis del día tenemos que observar los datos que dio a conocer el Banco Central respecto a cuentas nacionales, es decir, cómo se estuvo moviendo la economía en el año 2020 y qué se espera para el 2021. Y están los datos ya consolidados al cierre del 2020 con cifras bastante interesantes que nos muestran cómo cerró en el año de la pandemia,
que de hecho este sigue siendo también un año de la pandemia, pero por lo menos el año en que inició la pandemia del coronavirus, cómo estuvo cerrando. Fijémonos en los números. Tenemos el PIB trimestral, el enfoque de la oferta, cómo cerró el 2020, porque estos son los datos consolidados de cierre del año, para que se pueda tener en cuenta un poco. Se habló de un PIB total, es decir, la economía, el Producto Interno Bruto de nuestra economía, que iba a cerrar en torno al 1,5 o 1% negativo, o sea, una recesión del 1% negativo era la última estimación que tenía el Banco Central. ¿Cuánto finalmente cerró la economía? Y cerró 0,6% negativo, es decir, la variación negativa fue inferior incluso a lo que se estaba estimando. Y ahora si miramos un poco cada uno de los segmentos, de qué manera fue cerrando. Vemos el sector de la agricultura, que en el 2019 había caído en un 4,4%, pero en el 2020 la agricultura, que fue el gran motor de nuestra economía, terminó creciendo casi un 10%. 9,1% creció el sector de la agricultura por una producción récord que tuvimos el año pasado y que este año ya no se va a alcanzar ese nivel, pero que podría ser compensado con mejores precios internacionales de las materias primas, es lo que están diciendo los agentes económicos. ¿Cómo cerró el sector ganadero? El sector ganadero y forestal cerró el año pasado con un leve crecimiento, el 2019 había cerrado con un leve crecimiento del 0,5%, finalmente el 2020 cerró con un 2% de crecimiento. Las manufacturas, el 2019 había cerrado con una caída del 1,2% y el 2020, a pesar de la pandemia, cerró con un 0,5% de caída. 2 años de recesión consecutiva en el sector industrial. Esto también es una llamada un poco de alerta. El sector de electricidad y agua, acá estamos hablando de la producción de energía por parte de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Principalmente, 11% habían caído en el año 2019, el año pasado terminaron cerrando con una caída del 1,8%. En el área de la construcción, habíamos tenido un lento crecimiento en 2019, solamente habíamos crecido en un 2,5%. Sin embargo, el año pasado se dio mucho impulso a la obra pública, también el sector privado, que tenía muchos desarrollos que estaban pendientes, se reactivaron de forma fuerte y terminó el sector de la construcción creciendo en un 12,6%. Fue uno de los grandes motores junto con la agricultura. Acá vemos los resultados finales. 9 en la agricultura, 12 en el sector de la construcción fueron los grandes motores del año pasado que ayudaron a que atenúen la caída en la economía. El sector de los servicios, que en 2019 había crecido en un 2,5%, terminó cayendo en un 3,3% el año pasado. En 2019 también el impuesto a los productos había caído en un 2,7% y esa caída se profundizó en el 2020 con una caída de casi 4%. Por último, el PIB sin agricultura ni binacionales en el 2019 había sido de un crecimiento del 1,1% y el año pasado cayó en un 1,2% según los datos que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Podemos mirar también cómo quedó de esta manera, con este crecimiento que vemos acá en rojo, cómo quedó la estructura de nuestro Producto Interno Bruto. Vamos a mirar la estructura del PIB. Así está compuesta entonces nuestra economía al cierre del 2020. Ustedes pueden ir mirando acá a ver las incidencias acumuladas. El servicio, obviamente con todas las restricciones, fue uno de los más golpeados, había caído 1,6%, los impuestos 0,3%, electricidad y agua 0,1%, manufacturas también había caído y como ya habíamos mirado, la incidencia más fuerte la tuvimos en el área de la agricultura y la construcción, que fueron los dos grandes motores que tuvimos el año pasado y que ayudaron a atenuar que la caída no sea tan potente como se estaba avisorando. Incluso algunos organismos internacionales hablaban de que podíamos llegar a caer hasta un 5%, cosa que no se dio. ¿Cómo quedó esta torta? Representa toda nuestra economía, ¿verdad? En el 2020, cómo finalmente se desarrolló nuestra economía. Y a pesar de que fue un año bastante lento en materia de consumo y de venta en el comercio y los servicios, igual el sector de los servicios y del comercio y servicios, que representa esta parte de la torta, fue casi el 50%, 47,6% es lo que representó, ¿verdad?, el año pasado la actividad del sector comercial y de los servicios. Otro sector importante, el de las manufacturas, fue casi un 20%, el segundo nivel más grande de nuestra torta. La agricultura, que fue un gran motor el año pasado, representó un 8,7%. El sector de la construcción, que es
esta parte azul de la torta un 7%, ¿verdad? El tema de los impuestos también un 7,2% y finalmente la ganadería tuvo una participación del 3,1% en el global de la construcción de nuestro PIB del año pasado, que rondó más o menos en torno a 37.000 millones de dólares. Por último, podemos ver por el lado de la demanda cómo estuvo también el Producto Interno Bruto por el lado de la demanda. ¿Qué fue lo que efectivamente hizo que se mueva la economía? El consumo total, ustedes fíjense cómo fue variando. Habíamos crecido muy bien el primer trimestre del año pasado, 2,4%, nos estábamos recuperando, pero después aparece la pandemia en el segundo trimestre, estamos hablando más o menos los meses de abril, mayo, junio, y acá ya hay una caída importante, 7%, luego el siguiente trimestre 3,8%, y al final del año, hacia octubre, noviembre, diciembre, ustedes van a fijarse acá 0,1% es la caída del consumo. ¿Por qué? Es menos negativo porque obviamente estábamos con la fiesta de fin de año y se comienza a acelerar un poco más la economía. En el caso del consumo privado habíamos cerrado con una caída del 1,9%. En el consumo de gobierno esto creció 8,2%. ¿Por qué crece el consumo privado? Porque obviamente el sector público salió a tener mucha participación, mucha actividad, se hicieron compras de insumos médicos, se aceleraron las obras, porque por ese lado el gobierno trató de compensar un poco todo lo que se estaba cayendo desde el sector privado para justamente hacer un balance un poco entre la menor actividad del sector privado, y ellos inyectaron mucho dinero al mercado para tratar de equilibrar un poco y atenuar el resultado final de nuestro PIB en el año 2020. Formación bruta de capital, que vendría a ser las inversiones, cayó un 11%. Formación bruta de capital fijo creció un 11% también. Las exportaciones cerraron con una caída del 6,8% y las importaciones 17%. Con lo cual, por el lado de la demanda, vemos, a pesar de todos los datos negativos, vemos una variación positiva del 1% según los datos que nos dio a conocer el Banco Central del Paraguay. De esta manera tenemos un análisis rápido global de cómo estuvo nuestra economía en el año 2020. La expectativa hasta ahora, por lo menos de todos los agentes económicos, es que el Producto Interno Bruto de este año crezca, haya un efecto rebote más o menos entre 3,5 a un 4%. Hay que ver eso, si estas restricciones que arrancaron el sábado se mantienen por lo menos por un par de semanas más de lo previsto. Eso sí se podría estar revisando a la baja, así que hay que estar muy pendientes de qué es lo que ocurra en las próximas semanas para ir mirando si las proyecciones de reactivación económica se cumplen o no. Hasta aquí el breve análisis de la jornada. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar mucho sobre el tema del consumo. Tenemos invitados especiales sobre el tema. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar.
Desde un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari, petein hiupeo hasaharupi etando ye poruiva hueteri, ko árape, yajaiña ina ñanenetana picuerepe ajuna, para naria pusunu o tirija o yeka o ñemokononovo maquinaita, haosapukaivo kuimba e omba apova o hugo ko ereireje añacuara ihupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño ibeta 10% energía poti asila hipacuabei, ha oupona inteta bañaneretame, hombre ahí etere geñandereko ha. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato isahaisa, ha emare geñanereta energía tu isabeba co democracia rigepupe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Seguimos en Monitor Económico por Canal 5 Días. Es un gusto para mí en la jornada de hoy poder hablar un poco sobre el tema del consumo, porque nos cae justito a ver cómo la cuestión de estas restricciones sanitarias podrían afectar al ticket promedio de las empresas, de qué manera la gente, ustedes creen que va a ir reaccionando a esta cuestión de las nuevas restricciones que se han impuesto desde el pasado sábado. Antes de entrar directamente a la entrevista, quería recordar un poco el sondeo que estamos haciendo en la jornada de hoy, mirar a la pantalla y fijarnos en estos números. Dice el sondeo que tenemos, las nuevas restricciones sanitarias, el impacto que tendrá sobre tus ingresos será fuerte, moderado, leve o no habrá impacto, es lo que le estamos preguntando a la gente. Y miren los resultados que estamos teniendo. Un 54% considera que el impacto va a ser fuerte sobre sus ingresos en el sector económico en el cual se está desarrollando. Hay un 17% que considera que va a ser un impacto moderado, un 9% dice que va a ser un impacto leve
y un 18% no cree que va a tener impacto estas restricciones nuevas que se están dando en materia sanitaria. Para hablar sobre este tema, sobre el consumo y de qué manera se está monitoreando el mercado, ya está con nosotros el gerente general de la consultora CCR, el señor Mauricio La Rosa, quien saludó. ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenos días. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, un gusto poder conversar contigo y con la prestigiosa teleaudiencia que sigue día a día las informaciones de ustedes. Y bueno, aquí dispuesto para conversar, como siempre. Es un gusto para mí compartir contigo, Mauricio. Gracias por atendernos en este día. Y una primera consulta que te hago. Estábamos haciendo una consulta a los televidentes y un 54% de ellos opina de que estas nuevas restricciones, por lo menos sobre sus ingresos en la actividad en la que se desarrollan, estiman que va a ser fuerte el impacto en sus ingresos, el impacto económico. ¿Cómo están viendo ustedes estas nuevas restricciones y qué expectativas tienen de lo que pueda significar en el mercado y en el consumo, sobre todo, Mauricio? Bueno, me estaba mirando justamente ya desde el inicio, tú estabas siguiendo, bueno, siempre sigo tu información. Sí, realmente va a ser un impacto muy, muy fuerte. Consideramos porque todo lo que tiene que ver con los ingresos están muy atados a la circulación, están muy atados al tráfico, al negocio, al comercio, y ese ir y venir justamente que hace que la circulación, no solo física, sino en materia monetaria, circule ese dinero y se pueda distribuir y de esa manera pueda llegar a todos los sectores sociales, ¿verdad? Y a partir de ahí poder eso desembocar en un consumo e ir moviendo de a poco la economía. Es lógico que si se restringe, más allá del tema de salud, que sí es muy entendible, más allá de eso en materia económica no deja de ser una señal de alerta el tema de que ya se están registrando, de hecho, desde el segundo semestre del año pasado, caídas considerables del consumo. El segundo semestre del año pasado, el consumo cayó entre 5 y 6%, lo que tiene que ver con julio a diciembre. Arrancó el año ya, de hecho, en un 4% de caída y nosotros en lo que cerró febrero registramos una caída del 6%, con algunos canales de consumo de caídas al 18%. Es decir, yo hace 22 años que mido el consumo y nunca vi canales de venta caerse al 18%. Es decir, estamos frente a una recesión de consumo muy, muy fuerte y muy marcada, tal vez la peor de los últimos 20 años. Y bueno, claramente las expectativas están bastante complicadas en torno a esto, en lo que tiene que ver cuáles son las medidas que se van a tomar próximamente, ¿verdad? Ahí justamente te consulto, ¿por qué los datos de consumo que ustedes miden, que me parecen súper confiables, porque ustedes están mirando, y recuerdo que una vez me explicaste, Mauricio, ustedes están con el ticket del día, están teniendo acceso a información, ustedes miden un impacto que se siente en la calle de caídas muy fuertes en la facturación de las empresas. Sin embargo, los datos macros que nos dan a conocer los organismos del Estado también nos hablan de caídas, pero caídas más leves. ¿Por qué se da esta diferencia, pensás, Mauricio? Ese, Samuel, excelente la pregunta. Nosotros tenemos una realidad macroeconómica y otra realidad en la microeconomía y en el consumo, ¿verdad? Nosotros somos claramente de hace años el país que más ha crecido en Producto Interno Bruto, o uno de los que más ha crecido de la región. Porcentualmente hemos batido récords muchos de esos años con una performance muy, muy buena. De hecho, yo miraba atentamente los datos que recién tú presentabas y realmente las caídas, inclusive comparativas contra otros países de la región, son muy mínimas. Eso es real y eso es genuino, ¿verdad? Esos datos son ciertos y son de esa manera. Ahora, el problema nuestro empieza cuando hay que derramar ese producto del consumo interno bruto, derramar en ingresos de la población o si se me permite, en la pirámide de nivel socioeconómico, esos ingresos para que la población tenga el mismo nivel de acceso, o sea, un acceso, ¿verdad?, a ese tipo de ingresos y que eso se traduzca después en el consumo. El consumo se habla directamente en nuestro país, directamente con el ingreso de las personas, ¿verdad? Cuando tenés una base de la pirámide de prácticamente el 50-60% de clase baja, ¿verdad?, y mirás la canasta de consumo masivo de alimentos, cosmética, vida y limpieza, podemos observar claramente de que si los indicadores macro se caen 1, 2, 3%, sin embargo, los consumos en algunos canales, como te decía, se caen al 18%, o el consumo global se cae al 6 y 8%, claramente nosotros tenemos
una distancia muy grande entre lo que es el ingreso que tiene el país a nivel macro con el ingreso que tienen los hogares, lo que nosotros llamamos el ingreso de bolsillo, ¿verdad? Un poco lo que es el ingreso que cada uno tiene en la economía de su familia. Nosotros habíamos hecho en la empresa una distribución entre lo que era cómo fue evolucionando el PIB, cómo fue evolucionando el consumo y cómo fue evolucionando el coeficiente de Gini, que para mí es uno de los factores bastante importantes para entender esto, que tiene que ver en la desigualdad, o sea, el nivel de desigualdad, que marca el 10% más rico y el 10% más pobre, porque eso lo que marca es la brecha que hay de las clases y tratar de entender de que si nosotros no hacemos más equitativo el ingreso o no derrama ese ingreso macroeconómico en la realidad micro, va a ser muy difícil lograr un consumo más hegemónico y va a ser muy difícil que esa base de la pirámide pueda consumir en esa manera. Por eso tenemos una distancia tan grande, con tanto crecimiento del Producto Interno Bruto, o incluso un Producto Interno Bruto dañado en los últimos años, pero a menor escala que la región, pero caídas en el consumo que están a la par de países de la región. Entonces, indudablemente, si eso se hubiera de esa manera distribuido de alguna manera, no hubiésemos tenido el impacto que hoy estamos sufriendo, ¿verdad? Mirar un poco los números del primer bimestre, o sea, enero, febrero, y sumado ya ahora con marzo, que estamos prácticamente cerrando, porque este mes, esta semana básicamente ya muy poca actividad vamos a tener. ¿Se mantiene ese signo negativo? Si mal no escuché, estabas hablando del torno al 6% de caída en el consumo, Mauricio. Se mantiene en el inicio de marzo. Nosotros los datos preliminares que tenemos de la primera quincena de marzo son de caída del 6%, inclusive, como te mencionaba, incluso ampliándose, o sea, haciéndose más drástica esa caída, en algunos casos llevando un doble dígito, ¿verdad? Eso habla, como te decía, de un punto cada vez más marcado, eso inclusive sin tener en cuenta esta Semana Santa particular que vamos a tener, donde lógicamente las restricciones hacen de que, si bien, ojo, es necesaria, estoy de acuerdo con la parte de salud, no quiero que se malentienda, pero no obstante, cuando uno mira el consumo, claramente esto tiene una afectación muy importante, ¿verdad? Y cuanto más formal sea el canal, más impacto todavía tiene, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ahora, si pudiéramos desgranar un poco esos números, ese 6% en segmentos, ¿cuál es el segmento que ustedes están observando que está siendo más afectado a la hora de vender? O sea, las compras de productos vinculados a la limpieza, las compras de productos alimenticios, las compras de, no sé, otro tipo de bienes duraderos. ¿Dónde ustedes ven que está más golpeado y cuál sector está siendo menos golpeado a la hora de vender sus productos, Mauricio? Bueno, excelente la pregunta. Mira, todo lo que tiene que ver con cuidado personal, con cuidado del hogar, con bebidas principalmente, está muy golpeado. El canal bebidas, tanto las con alcohol principalmente, que también obedecen a ciertas restricciones, ¿verdad? Horarias, que también hace eso que decaiga el consumo. Pero un fenómeno que estamos viendo fuera de las bebidas o el cuidado, o lo que utilizamos nosotros para el cuidado personal o el cuidado del hogar, llámese estos productos de alimento y cosmética, estamos viendo que los alimentos que en una primera etapa habían sido el bastión, la gente priorizó la compra de esa canasta básica de alimentos como, digamos, el foco central de gasto. Sin embargo, nosotros vimos que en los últimos meses también se vio afectada esa canasta, es decir, primeramente el consumidor empezó a tomar productos de no tanta trascendencia para ir restringiéndose hasta llegar ahora a comprar, digamos, menor cantidad, menor volumen, ¿verdad?, de productos de alimento, incluso la canasta básica, para lograr nivelar con la baja de ingreso, ¿verdad? Porque aquí el problema no es solamente el desempleo total, ¿verdad?, que consume un poco el desempleo abierto más el subempleo y demás, sino que también hay ingresos, y lo escuchamos todos los días con las suspensiones de IPS, que se van minimizando, y eso hace que ese descenso tenga que la gente establecer prioridades, y dentro de las prioridades hoy día hasta incluso está tomando un rumbo tan básico como es el de alimentarse, ¿verdad? Que más que eso ya, digamos, es como la base, de tocar un poco la base de los ingresos que tenemos dentro de los hogares, ¿verdad? Entonces el perjuicio realmente se da en torno a estas categorías. No hay prácticamente una categoría, salvo alguna excepción de alguna de limpieza, de combatir un poco directamente el virus, como tienen que ver con los alcoholes, como tienen que ver con las lavandinas, o tienen que ver con este tipo de productos que lo que hacen es prevenirse del COVID. El resto de la canasta realmente está
muy afectada, ¿verdad? En general, y como te mencionaba, en el primer trimestre o cuatrimestre el año pasado, entre marzo y junio, había como un repunte porque, bueno, la gente empezó a estoquearse los productos y demás, ¿verdad? Pero luego vino un segundo semestre duro, un segundo semestre donde ya no había ese dinero, digamos, la gran base de la pirámide para poder estoquearse, y vino el consumo imprescindible y la compra más chica, más pequeña, con lo que tengo disponible para gastar, ¿verdad? Así mismo. Y vemos una combinación, diríamos hasta un tanto peligrosa, Mauricio. ¿Por qué te digo? Porque por lo menos los datos que tenemos de Banco Central de la canasta del IPC nos muestra que los precios comenzaron a variar para arriba en el sector de los alimentos. Y por el lado también de una encuesta reciente que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas, nos habla que por lo menos en el sector terciario los ingresos cayeron casi un 10%, esos son los números que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, un aumento de precio, una caída del ingreso, ¿verdad? Da como resultado esto que usted nos está diciendo, de que el ticket promedio de compra también disminuyó, lo cual es lógico. Bueno, claro, sí, es como una combinación complicada, ¿verdad? Porque lógicamente a menor ingreso con un gap mayor también es complicado. Lo que pasa es que hoy también estamos teniendo, Samuel, el ingreso de mercaderías a un precio de países de la región limítrofe muy bajas, ¿verdad? Lo que hacen que tal vez en algunos lugares haya como un gap de precio que realmente comparativamente no sea tan real, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos productos de extrazona que ingresan, ¿verdad? Con toda esta informalidad que habíamos comenzado a conversar contigo al inicio de la reunión, y eso hace que también nuestras empresas formales se vean con mucha dificultad de competir, ¿verdad? Entonces, indudablemente hay un gap de precio, hay como algo macabro, ¿verdad? Hay un gap de precio que podría llegar a ser ventajoso, pero en realidad para el país no lo es, porque estamos hablando de que cuanto más polule o más se esparza este tema de la informalidad, lógicamente le hace mucho más daño a la economía, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, eso también muchas veces generan gaps que no son tan reales porque están basados sobre productos que obviamente no pagan ningún tipo de aranceles, ni de impuestos, ni lo que corresponde, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna proyección del impacto que podría significar esta semana de restricciones donde hay muchas empresas que no están operando o están operando a una menor intensidad, teniendo en cuenta que hay restricciones de horarios, hay restricciones de movilidad, obviamente la gente está cuidando un poco más su dinero, y justo nos toca en una fecha, digamos, cerca de fin de mes, en donde normalmente la gente por tradición se traslada al interior, compra muchos alimentos vinculados a esta festividad. ¿Tienen alguna estimación del impacto que esto podría tener en esta semana? Nosotros puntualmente, consideramos sí, esta es normalmente Semana Santa, normalmente así como el Día del Trabajador, otras fechas ícono, ¿verdad? Se dan repuntes de distintos tipos de consumo de las categorías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con bebidas, con los productos cárnicos, con ciertos productos que tienen que ver un poco con la realidad y con la coyuntura, ¿verdad? Lógicamente tienen pico de consumo. Nosotros ya el año pasado hemos pasado una Semana Santa bastante atípica, entonces tal vez en el comparativo esta semana vuelva a ser un poco similar al año pasado sin tantos ratios de crecimiento, y tal vez nos pueda demostrar que siga esa tendencia del 6% negativa que habíamos hablado. Ahora, la gran preocupación es si se siguen activando, o sea, si se siguen con las mismas medidas en los próximos 15 a 20 días. Yo creo que hoy, en mi humilde opinión y mi humilde entender, no estamos preparados a nivel soporte ni económico, te diría incluso ni anímico, para poder sobrellevarlo, porque una cosa era la cuarentena al inicio, donde alguien venía con un mundo normal, y otra cosa es un año después con una economía muy golpeada. Me refiero a economía del país, me refiero a economía del bolsillo de la gente. Entonces hoy cada vez la carga se hace más difícil de llegar, ¿verdad? Si hoy alguien me da una mochila de 50 kilos para llevarla hoy, tal vez la pueda llevar un par de días, pero si yo vengo un año llevando la mochila de 50 días, yo voy a estar teniendo un problema en la espalda que tal vez me impida seguir llevándola. No sé si vale el ejemplo o es muy burdo, pero creo que es un poco el presente que estamos viviendo y ese impacto que estamos viviendo. Nosotros, de hecho, hay que tener en cuenta, Samuel, que la canasta de consumo ya venía debilitada en 2019.
Es decir, en 2019, cuando había un año económico no tan trágico como el que vivimos el año 2020, ya veníamos con una canasta de consumo con caídas, la sumamos en el 2020 y seguimos lastimosamente el mismo trajín 2021. Lastimosamente es una película que nosotros la venimos sintiendo a lo largo del tiempo y que tal vez ahora se agudizó con esta coyuntura pandémica, ¿verdad? Así mismo, no creo que te adelantaste. A ver, lo del ejemplo de la mochila es espectacular porque visualmente nos ayuda a entender lo que están pasando las empresas, ¿verdad? Que es lo que nos dicen, y supongo ustedes también que están más en contacto directo, es el sentir que van midiendo de cada una de ellas. Y me dijiste algo que justamente te iba a preguntar para cerrar, Mauricio, la cuestión de qué pasa si esto se prolonga, porque esto ocurrió incluso el año pasado cuando se anunciaban fases restrictivas, ¿verdad? Se hablaba de que iba a ser una semana, al final de la semana, cuando llegaba la fecha, veíamos que los números sanitarios de contagios, y en este caso tenemos que hablar incluso de muerte, porque así está la situación sanitaria, antes que bajar aumentaban, lo cual hacía que el Ministerio de Salud tenga que recomendar que se prolonguen el periodo de restricciones, con lo cual hay muchos empresarios, incluso nos han dicho líderes de gremio, que tienen ese gran miedo, ¿verdad? De que lleguemos al próximo domingo 4 y nos digan esto hay que extenderlo hasta el 12 o hay que extenderlo hasta fin de abril. Eso sería realmente un impacto mucho más grave de lo que ya estamos observando hasta ahora, Mauricio. A ver, sí, yo creo lógicamente que el problema de salud es muy grave. Lastimosamente estamos pasando muy tristemente por un momento realmente grave, un tema de salud que realmente amerita una prioridad importantísima. Eso es sin duda, ¿verdad? Pero también creo que nosotros tenemos que tomar conciencia en el sentido de tomar todas las prevenciones. O sea, yo creo que cuando hablamos todas las personas de que se libere la economía, de que nosotros no se liberen las restricciones tienen que estar, todos somos conscientes que tenemos que obedecer lo que nos toca, no salir a circular más allá de lo debido, lavarnos las manos, distancia social, estamos totalmente de acuerdo y es el momento de más cuidarnos al extremo, eso es cierto, pero tenemos que seguir defendiendo la lucha del bastión de lo que significa el trabajo. La salud que viene desde el trabajo, inclusive la recaudación del gobierno viene desde el trabajo, porque al fin y al cabo el gobierno invierte en salud lo que recauda de los contribuyentes y el dinero de los contribuyentes es trabajo. Es decir, entonces nosotros creo que más allá de esa conciencia que tenemos que tomar, tenemos que abogar por un país más responsable con claramente los cuidados correspondientes, pero teniendo como norte siempre el trabajo para poder no solamente dignificar, digamos, lo que es la vitalidad de cada persona, sino que también poder salir adelante, ¿verdad? Acá hay un efecto que obedece mucho, yo veo la discusión de las vacunas y todo, que es muy válida, pero en el mientras tanto lo que nos toca hacer a nosotros es cuidarnos con responsabilidad, pero siempre con esa cuota de no dejar de trabajar. Acá el factor más valioso para mí se llama tiempo, ¿verdad? Nosotros necesitamos controlar el tiempo. El tiempo siempre es importante en un negocio, el tiempo es importante en la salud, el tiempo es importante hasta cuando tomamos un préstamo porque se llama plazo. Entonces el tiempo es un factor fundamental que hoy lastimosamente se nos acorta y para eso tenemos que tomar una economía responsable. Y la economía responsable creo que es la combinación del trabajo con los cuidados de higiene y de salud correspondientes. Totalmente de acuerdo. Creo que, Mauricio, estamos en una situación en donde el sector sanitario está en terapia, pero también el sector económico está en terapia. O sea, hay que ponernos en contexto de que nuestras empresas están también así, ya que graficamos lo de la mochila, están con respirador artificial y si le sacamos ese respirador, lastimosamente vamos a llegar a un nivel de colapso que va a tener un impacto social gravísimo y me parece muy válido realmente la recomendación que estás haciendo y que nosotros acá desde 5 días también alentamos a que la gente tome conciencia, moverse lo menos posible, seguir trabajando, utilizando todas las herramientas tecnológicas y ayudar a que la economía no se nos caiga como tenemos miedo que pase otra vez este año. Mauricio, yo te agradezco muchísimo por los datos que nos estás pasando. Me parece súper interesante poder mostrar esto a la audiencia y que la gente tome conciencia también sobre el impacto que está teniendo toda esta situación y sobre todo tener la suficiente inteligencia y así como lo hicimos el año pasado, ser lo más ingenioso posible como para poder salir de esto. Así que muchas gracias por participar con nosotros en la nota hoy aquí en Monitor Económico. Muchas gracias a ti, Samuel, y a todo tu equipo, siempre muy amable. Es para mí un honor siempre estar compartiendo con ustedes. Esperemos si en la próxima podemos tenerte aquí en piso, Mauricio, para poder compartir los números que ustedes siempre están teniendo de la situación de cada una de las empresas.
Muchísimo gusto, Dios así lo quiera. Gracias. Mauricio La Rosa, gerente general de CCR, invitado hoy aquí en Monitor Económico para hablar un poco sobre cómo está la situación del consumo en Paraguay. Hacemos una breve pausa a la vuelta. Venimos con la parte final del programa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Vamos a poner el acento en el monitor global, cómo va a ser el crecimiento en cada uno de los países de América Latina. Este dato lo daba a conocer el viernes pasado la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. Fíjense ustedes los números de la proyección, ya que hablamos hoy mucho del tema del PIB, cómo se está esperando que vaya a ser el crecimiento económico en América Latina. Vamos a hacer un repaso general, tomando los datos del Banco Mundial. Esto, como les decía, es un dato, es una gráfica que nos presentaba la gente de FELABAN, y vamos a ir uno por uno. Argentina se espera que va a crecer un 4,9% este año, va a tener una recuperación económica después de casi 4 años de recesión en la que ellos han cerrado sistemáticamente con caída. Este año por lo menos la expectativa es que crezcan un 4%, 4,9%, van a ser uno de los más altos. Bolivia va a crecer un 3,9%, Brasil un 3%. En el caso de Brasil siempre hay que entender que cuando Brasil crece 1, 2, 3%, al hacer una economía tan grande, significa un impacto fuerte para la economía regional. En el caso de Chile se espera una reactivación del 4,2%, Colombia 4,9%, Costa Rica no tenemos datos, República Dominicana 4,8%, Ecuador 3,5%, El Salvador 4,6%, Guatemala 3,6%, Honduras 3,8%, México 3,7%, Nicaragua va a caer 0,9%, Panamá 5,1%, Paraguay, acá aparece el dato de Paraguay, según el Banco Mundial el crecimiento va a estar en torno al 3,3%, hay que recordar que el Banco Central del Paraguay espera un 4% para nuestra economía, sin embargo el Banco Mundial ve
un crecimiento más moderado. En el caso de Perú va a ser el líder de crecimiento con un 7,6% de crecimiento este año. Pero hay que recordar y hay que poner un poco en contexto este número. El año pasado Perú fue una de las economías que más cayó, con lo cual la base es muy baja y todo lo que ellos puedan crecer le va a hacer que el pico sea mucho más alto de lo normal. Por último, miremos el dato de Uruguay, que se espera también que va a estar muy en línea con Paraguay, creciendo a un torno a un 3,4%. Este es el pronóstico general para los países de América Latina, tomando datos del Banco Mundial, pero presentado por nuestros amigos de la Federación Latinoamericana de Bancos, que fueron los que nos compartieron estos datos. Ahora vamos a mirar un poco el cierre de nuestro sondeo. Vamos a ver cómo la gente fue reaccionando a la pregunta que le hicimos esta mañana respecto a cómo va a ser el impacto de las nuevas restricciones sobre sus ingresos. Así que acá está el resultado final. Hay un 54,5% que cree que sus ingresos van a estar muy golpeados con estas nuevas restricciones. Hay un 17,5% que cree que sus ingresos van a ser afectados de forma moderada. Un impacto leve, habla un 9,9%, casi un 10%, y no habrá impacto en mi sector económico y en mis ingresos, considera un 18,2%, con 303 votos de los televidentes que han participado de esta encuesta. Muchas gracias a todos por participar, gracias por estar conectados a Monitor Económico. De nuestra parte nos vamos despidiendo, agradeciendo a los amigos de Credicentro que nos permiten poder estar transmitiendo este programa desde el working de Credicentro, ubicado en el Paseo La Galería, en la planta baja, en la Torre 1. Ustedes pueden realizar sus reuniones de trabajo, hacer oficina, visita con sus clientes, pueden venir a tomarse un café acá. Está muy bueno realmente como para poder realizar cualquier tipo de actividad laboral, así que están invitados. Vamos a despedirnos, deseando que tengan un buen resto del día e invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros aquí en Monitor Económico. Será hasta mañana.